Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto enorme estar aquí de nuevo con ustedes. Y como siempre, muy agradecidos con el Señor por todo, por su protección, su bendición, su cuidado, llenos de gratitud. Así que gracias al Señor, aquí seguimos, aquí estamos bien y esperamos que todos ustedes también estén bien, que estén gozando de salud y de paz en el corazón sobre todo. Como hemos visto muchas veces, pero muchas veces en otras ocasiones, el mundo físico, el mundo de lo visible, nos permite ver el mundo de lo invisible, el mundo espiritual. No sé si tú recuerdas este texto en Romanos capítulo 1, verso 20, que dice, porque las cosas invisibles de Dios, fíjate qué interesante y qué maravilloso este principio, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Entonces lo invisible, dice acá, que se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. El mundo de lo creado, el mundo de lo físico, las cosas hechas, nos permite ver lo invisible de Dios. Dice claramente aquí su eterno poder y su deidad, su divinidad, su carácter de Dios. Dice de modo que no tiene excusa. Te recomiendo la lectura del resto del contexto de este pasaje, ¿no? Pero el tema aquí es que las Escrituras nos muestran claramente en distintas ocasiones, en distintos lugares, como eventos cotidianos, eventos del día a día, como puede ser el que se hace de noche o el que amanece, el vestirse, el desvestirse, el caminar, el andar, el correr. Todas estas cosas nos tipifican y nos ilustran principios espirituales. Podemos ver claramente en las Escrituras cómo Dios usa este tipo de cosas para ilustrarnos principios espirituales. Y el tema es enorme y el tema es maravilloso y en verdad te recomiendo que si te gustan estas cosas le dediques tiempo, no nada más a la meditación, sino al estudio, porque piénsalo, el mundo espiritual está reflejado en el mundo material. O el mundo material nos permite ver o entender, como dice aquí este texto, el mundo espiritual. Y es fascinante considerar esto como de pronto los árboles o el mar o los insectos o todo lo creado nos permite aprender cosas espirituales. Y como ya dije, las Escrituras constantemente, el Señor Jesucristo usó este recurso constantemente en sus enseñanzas, en sus principios, y apeló a distintas cosas, ¿no? A los lirios del campo, al viento, a las aves, en fin. Es un principio enorme y de veras te recomiendo que si te interesa lo revises. No sé si alguna vez, yo espero que sí, a mí me pasa prácticamente todos los días, te has levantado de madrugada. Cuando todavía está oscuro, pero ya está por amanecer. A mí me pasa prácticamente todos los días. Así es como funciona mi reloj biológico. Normalmente, no importa la hora que me haya acostado, me despierto a las 6 de la mañana, 6 y fracción, y yo sé que veo el reloj y yo sé que ya está por amanecer. Yo sé que tú entiendes perfectamente este evento, ¿no? De despertarse y levantarse cuando está por amanecer. Y después, pues, ir viendo cómo amanece, ¿no? Y de pronto ya es de día, ¿no? Entonces, esto es lo que nos relata este texto que quiero compartir contigo hoy. Y estoy en Romanos capítulo 13. Me voy hasta allá, capítulo 13. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Fíjate qué interesante lo que dice aquí este texto. Dice, conociendo el tiempo, ya es hora de levantarse. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El texto empieza diciendo que nosotros los cristianos
conocemos el tiempo. Qué interesante este concepto. Conocemos el tiempo. Nosotros vemos, los cristianos vemos el tiempo muy diferente a como lo ve el mundo. Y según este texto lo vemos en función y tiene una conexión con el hecho de que nuestra salvación está cada vez más cercana. Para nosotros el tiempo avanza en función de nuestra salvación, ¿no es cierto? Estamos cada día más cerca de ella. Y es lo que dice el texto, ¿cierto? Dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y es cierto, es verdad, cada día que pasa es un día menos en esta vida, en este mundo, y un día más cerca de la salvación. Está más cerca ese momento en el que finalmente nos vamos a encontrar con el Señor Jesucristo, con Dios, y vamos a experimentar de una manera directa y clara y perfecta el asunto de nuestra salvación, ¿no? Entonces, la invitación del texto dice, ya levántate. Entendiendo los tiempos, ya levántate. Y lo que pasa es que nuestro enfoque, como comentaba yo la semana pasada, y en otras semanas también anteriores, el enfoque de nuestra vida es un enfoque espiritual. Nosotros no nada más vivimos expensas del mundo físico, de lo que pasa en el mundo físico. Es lo que dice 2 Corintios capítulo 4, verso 18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, no mirando. O sea, refiriéndose a que no es que no las veamos, sino a que no nos enfocamos en eso, a que no dependemos exclusivamente de lo que vemos, sino, dice, las que no se ven. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nuestro enfoque es un enfoque espiritual. Nuestra perspectiva es una perspectiva espiritual. El tiempo es en función del momento de nuestra salvación. Estamos esperando que eso ocurra. Y es muy interesante que la Escritura, como dije al principio, aquí nos hace alusión al tema de levantarnos y del día y de la noche. El versículo 12 de nuestro texto base dice, volviendo a Romanos 13, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Y no está hablando aquí de la noche físicamente. ¿Sí estamos de acuerdo? Nos está hablando de un tema espiritual, de un estatus espiritual, de una situación espiritual. El mundo actual está de noche, está en tinieblas. Pero estamos esperando que amanezca, estamos esperando el día, estamos esperando ese momento de nuestra salvación, cuando todo se va a aclarar y ya el mundo de las tinieblas no va a existir. Entonces, espero que sí estés conectando conmigo. Mira, te quiero compartir otro texto en Lucas, que a mí me gusta mucho y me impresiona, Lucas 22, 52, en donde el Señor Jesucristo dijo claramente, y es que me encanta el Señor Jesucristo, porque cuando Él decía cosas, nos revelaba siempre cosas espirituales, ¿eh? Y aquí es otro tema, es una ocasión más de estas. Dice, Jesús dijo a los principales sacerdotes cuando lo arrestaron, llegaron a arrestarlo, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, y les dice, ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora. Pero ve lo que dice después, y la potestad de las tinieblas. Por supuesto sabemos, y la Biblia nos dice que el evento fue por la noche, pero el Señor Jesucristo está mostrando y revelando claramente que este evento de su arresto y su muerte era un asunto que tenía que ver con la potestad de las tinieblas. Y bueno, te recomiendo, por supuesto, ampliamente el estudio de este tema, la potestad de las tinieblas. De veras te lo recomiendo muchísimo. A ustedes que les gusta, o a nosotros que nos gusta estudiar la Escritura, en verdad es un tema maravilloso y vas a descubrir cosas increíbles.
Pero bueno, como dije, entonces la idea del texto es que está por terminar la noche, está por terminar esta época, esta etapa, esta era de tinieblas y está por amanecer. Dice, vimos el versículo 12, ¿no? Dice que la noche está avanzada, se acerca el día. Estamos más cerca de ese momento maravilloso, ¿cierto? De nuestra salvación. Entonces, espero que sí te estés dando cuenta, como yo, de que la Escritura está usando estos eventos cotidianos, algo tan conocido por nosotros, para ilustrarnos o para hablarnos de cosas espirituales, como es levantarse, como es que la madrugada, como es el amanecer, etcétera, ¿no? Y luego, a continuación, utiliza otra figura, que es la figura de vestirse y de deshacerte de la ropa, que todos experimentamos todos los días nos cambiamos de ropa, ¿no? ¿Qué pasa en la mañana cuando te levantas? Pues te quitas la pijama y te vistes, ¿no? Bueno, en teoría, aunque hoy con el encierro, pues hay quien está en pijama todo el día, ¿no? Pero bueno, es otro tema. La realidad acá es que nos habla de esta acción de vestirse y desvestirse y de desechar o de deshacernos de la ropa que tenemos puesta. Y entonces viene la segunda parte del versículo 12, que dice: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Entonces aquí habla de quitarte una ropa y de ponerte otra. Y luego más adelante el versículo 14 dice: vestidos del Señor Jesucristo, hablando de nuestros vestidos. Pero me quiero quedar todavía en este versículo de 12, en la segunda parte, dice que debemos desechar las obras de las tinieblas y vestirnos las armas de la luz. Seguimos hablando de un asunto completamente espiritual acá. Y esta decisión de desechar las obras de las tinieblas, también es un tema para estudiarse en el Nuevo Testamento. Hemos hablado de que existen las potestades espirituales y de que nosotros tenemos la oportunidad o la manera o la facilidad de abrir o de cerrar puertas espirituales. Entonces quiero decir abiertamente que esta es una manera de cerrar puertas al mundo espiritual, cuando tú desechas las obras de las tinieblas. Las obras de las tinieblas. Y ya en el versículo 13 ahorita nos va a hablar de eso, pero lo que quiero decir nada más aquí es que podemos cerrar puertas espirituales cuando desechamos. Otro pasaje en la Escritura nos dice cuando renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso. Entonces nosotros tenemos esta capacidad de abrir o de cerrar puertas. Ahí te lo dejo también para la meditación, el estudio, etc. Pero ya el versículo 13, llegando ahí, dice: andemos como de día, honestamente. Andemos como de día, honestamente. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Y esto nos deja ver con toda claridad que se está refiriendo aquí a las obras de las tinieblas, de las que acaba de mencionar el versículo anterior. Estas que se mencionan aquí, estas obras de las tinieblas, son esta lista de 6 cosas: glotonerías y borracheras, lujurias y lascivias, y contiendas y envidia. Entonces, el texto el 13 inicia diciéndonos: andemos como de día, honestamente. Y aquí nos metemos otra vez en otro tema espiritual, la honestidad. La honestidad es una actitud y una manera de vivir y de proceder y de conducirse que tiene que ver con la luz. Con la luz. Y lo contrario tiene que ver con las tinieblas. La deshonestidad pertenece al mundo de las tinieblas. Entonces no sé si te das cuenta de lo que nos está hablando. Estar en la oscuridad o estar en la luz. Nuestras actitudes y nuestra manera de vivir nos permiten descubrir de qué lado estoy caminando y de dónde me estoy moviendo, si en el lado de la oscuridad o del lado de la luz. Repaso contigo y comparto contigo esta definición de honesto. Honesto, dice el diccionario, que es incapaz de engañar, de defraudar o de apropiarse de lo que no es suyo. ¿Cierto, no? Lo deshonesto es cuando alguien
toma lo que no le pertenece o roba, es lo mismo. O cuando defrauda a alguien, o cuando engaña a otra persona. Eso es deshonesto. Entonces la definición dice, honesto es el que es incapaz de engañar, de defraudar o de apropiarse de lo que no es suyo. También dice el diccionario que cumple escrupulosamente con su deber. Y eso está interesante, ¿no? Muchas veces hemos hablado de que hay personas que son contratadas para ciertas cosas, para cierta función, para cierta actividad, y como decimos en el argot cotidiano, se hacen las locas, ¿no? Y no hacen aquello para lo cual fueron contratados. Eso no es honesto, ¿cierto? El que cumple escrupulosamente con su deber, él es honesto. Y en tercer lugar dice que respeta y cumple las normas de comportamiento social y moral. Qué interesante, ¿no? Por eso incluso hemos recomendado el respetar en estos tiempos este tema de las recomendaciones o de las restricciones que nos ponen de usar el cubrebocas o de la sana distancia o de dejarnos medir la temperatura o ponernos gel al entrar y salir, etcétera, ¿no? El que respeta y cumple las normas de comportamiento social y moral. Mientras la sociedad no nos quiera imponer algo inmoral y contrario a Dios, entonces podemos ponernos el cubrebocas y hacer todo lo que se nos pida en esa línea, formarnos antes de entrar o no entrar, ¿no? Yo estoy contento porque ya a partir de hoy, o de ayer, sábado 13, el gobernador volvió a dar permiso de que pudiéramos, los adultos mayores, pudiéramos entrar a los establecimientos en donde ya no nos permitían. Estoy contento por eso. Pero bueno, vean esta lista. Aquí encontramos esta lista de tres grandes áreas. Y aquí quiero decir que son tres grandes áreas motoras, como es la comida y la bebida. Son motivadores de la vida cotidiana del ser humano. El otro es la sexualidad. Y el tercero son nuestras relaciones interpersonales. Estas tres áreas son áreas motoras, son motivadores, nos mueven. La comida y la bebida nos mueve, la sexualidad nos mueve y nuestras relaciones interpersonales también nos mueven. De manera natural, los seres humanos somos motivados a satisfacer y a conservar y a preservar este tipo o estas tres áreas de la vida, ¿no? A buscar comida y bebida, a desarrollar y tener y mantener una sexualidad, una vida sexualmente activa y también nuestro ámbito de relaciones interpersonales. Pero lo que aquí se llaman las obras de las tinieblas son los excesos en estas tres áreas. Son lo que, según dice el versículo 14, los deseos de la carne. Y si tú lo estudias te vas a dar cuenta que son estas tres áreas. Dicen, no en glotonerías y borracheras, tiene que ver con comida y bebida. No en lujurias y lascivias, tiene que ver con sexualidad. Y no en contiendas y envidia, tiene que ver con nuestra interacción con los demás seres humanos. Entonces, repaso también contigo las definiciones rápidamente. Glotonería, dice que come con voracidad más de lo necesario. ¿Es pecado comer? Pues claro que no. Lo que no está bien es comer más de lo necesario. Es incurrir en la glotonería. Y el diccionario también interesante dice que come con exceso y con ansias. Con ansias. Qué interesante, ¿no? Y bueno, ¿qué decir de esto? La obesidad es uno de los problemas más graves de nuestro país, de México. Y en general en el mundo. La cantidad de personas con sobrepeso y con todas las afecciones de salud que resultan de comer en demasía y beber en demasía son enormes, ¿no? Hablando de la diabetes y de los problemas hepáticos, es una cosa tremenda, ¿no? Entonces, hay que aprender a controlar nuestros tiempos de ingesta. Y cuando tomamos bebidas, necesitamos tener control.
La glotonería es comer y beber sin control, excesivamente. Y ese es el problema. La lujuria, dice el diccionario, es el deseo y la actividad sexual exacerbados. Exceso o abundancia de cosas que estimulan o excitan los sentidos. Entonces puede haber lujuria, no nada más relacionado o refiriéndose a lo sexual, sino con todo aquello que excita los sentidos. Interesante, ¿no? Esto pensando en el sistema en el que estamos, en el mundo en el que vivimos, que casi todo lo que nos venden nos entra por los ojos, ¿no? Ahí te lo dejo también para tu análisis. También el diccionario dice que la lascivia es la inclinación desmesurada a los placeres sexuales o propensión a la lujuria. Eso es la lascivia. Entonces, bueno, estas tres grandes áreas son, hablar de la sexualidad es un tema, ¿el sexo es pecado? Pues claro que no. Lo que no es correcto es la actividad sexual exacerbada, fuera de lo establecido por Dios. Hemos dicho muchas veces, lo repito, el sexo es una bendición de Dios, un regalo que Dios nos dio a los humanos, pero lo ha dejado Dios acotado para el matrimonio. Lo que el hombre practica fuera del matrimonio, fuera de la relación matrimonial, es pecado. La Biblia lo llama fornicación o adulterio. Y lo que aquí interesante, que lo que aquí se nos dice que no debemos andar es en la lujuria y la lascivia, que son los motores de la actividad sexual. Entonces, dentro del matrimonio no existe tal cosa como el pecado sexual. Dentro del matrimonio, Dios así nos hizo, así nos creó, así nos diseñó, y el sexo es santo dentro del matrimonio. Y bueno, el tema de los problemas personales, las contiendas y la envidia, dice. Híjole. No sé si tú te has topado con personas contenciosas, peleoneras. Hay que correr de esas personas, ¿no? Son las que generan relaciones tóxicas. Hoy en día está muy de moda este concepto de las relaciones tóxicas. Es terrible. Vivir de pleito con los demás, vivir sospechando y creyendo que los demás la traen contra mí y son malos conmigo y vivir de pleito con alguien es una cosa por demás desastrosa. Entonces, no en contiendas, dice, no en contiendas. Si puedes huir de las relaciones tóxicas y si puedes huir de los pleitos y de los problemas y de las contiendas y huye, aléjate de ese tipo de relación. Pero luego dice la envidia. La envidia es uno de los motivadores más feos que existen en la vida del ser humano. La envidia, en la Biblia, lo hemos dicho otras veces, la envidia nos dice la Biblia que movió a los hermanos de José a venderlo, los sacerdotes y toda la élite religiosa de los días de Jesús, movidos por envidia, lo crucificaron. La envidia es muy fea. La envidia, ya hemos hablado otras veces de eso. Es otro fuerte motivador. Entonces, de hecho, a veces nuestras relaciones interpersonales y nuestros problemas con los demás, en el fondo, son movidos por la envidia. Dice la Escritura que toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Entonces no podemos ver a alguien que sea muy picudo para una cosa o que le vaya muy bien o que esté muy, muy guapa o muy guapo o que tenga un carro muy bonito o que tenga una casa muy bonita porque nos mueve la envidia, ¿no? Y entonces, bueno, etcétera. Quiero concluir. Versículo 14. Versículo 14 de nuestro texto base de Romanos 13. El texto termina o cierra hablándonos acerca de este asunto. Dice, vestíos del Señor Jesucristo. Híjole, qué emoción, qué padre. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Wow, vestirse de Cristo. Mira, aquí quiero decir, si no te has dado cuenta, espero y le pido a Dios que te dé la luz que necesitas para que lo veas.
esta vida es cristocéntrica. La vida humana se trata de Cristo. ¿Va? Todo se trata de Cristo. Si tú lees las Escrituras con esos lentes, te vas a sorprender de la cantidad de pasajes que nos lo dicen claramente. Claramente. Se trata de Él, no de nosotros. Nosotros no somos el centro del universo. Se trata de Él. Y eso me encanta decirlo. Mira, quiero compartir este texto de Apocalipsis para que te deleites conmigo. ¿Va? Tú que te deleitas con las Escrituras, deleítate conmigo. Este es uno de los pasajes más deliciosos que te vas a encontrar en la Biblia y en el Apocalipsis en particular. Apocalipsis capítulo 1, verso 4. 1:4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo. ¿De quién? De Jesucristo. Pero ve la descripción: el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Uf, qué cosa más hermosa, caray. El testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Uy, este texto está como para caer postrado en gratitud. ¡Qué claridad! ¡Qué luz! ¡Qué cantidad de luz hay aquí! Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes. Y aquí estamos llegando a la parte que más me deleita. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y el 8 termina diciendo: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Uy, me deleito en esto, hermanos. No sé tú qué sientes en tu corazón, pero el hecho de que todos los linajes de la tierra van a lamentar el no haber creído y el no haberse entregado y el no haber respetado y el no haber amado y el no haber seguido a Jesucristo. Este mundo podrido, porque este mundo está podrido hasta lo más profundo, un día va a lamentar no haber creído en Jesucristo. Y aquí no estamos hablando de religiones. Todas las religiones son una porquería. No estamos hablando de eso, estamos hablando de una persona, Jesucristo. Jesucristo visitó este planeta hace 2000 años. Y el ser humano lo que hizo con él fue crucificarlo, matarlo, deshacerse de él. Pues qué alegría me da. Y espero que te alegres conmigo el saber que un día, todos los linajes de la tierra se van a arrepentir cuando lo vean en su grandeza, cuando se den cuenta de quién era Jesús. Y ve que dice el texto: y los que le traspasaron. ¿De quién estamos hablando? No estamos hablando de la última generación que lo vea cuando vengan las nubes. Estamos hablando de los que lo traspasaron, de los que lo crucificaron, de los soldados romanos. O sea que este texto nos sitúa en un tiempo diferente. Todo ojo le verá. Todos los seres humanos que han vivido desde el día 1 hasta el día último, todos los seres humanos lo van a ver y van a descubrir, se van a dar cuenta quién es Jesucristo. Y se van a arrepentir de no haberse entregado, de no haber creído, de no haberlo respetado, de no haberlo amado. Entonces, quiero decir esto. Todavía estás a tiempo. Todavía estás a tiempo. Tal vez no hay nadie del otro lado de la pantalla que está en esta situación, pero a lo mejor sí. Sigues pensándolo, le sigues dando vueltas.
sigues evadiéndolo. Tienes todavía la oportunidad de convertirte a Jesucristo. Aprovéchala, porque este versículo está por cumplirse. He aquí que vengo con las nubes. El Señor Jesucristo está a punto de regresar. A punto. Y todavía estás a tiempo, todavía es tiempo. Fíjate, a Dios le hartó la maldad de los hombres. En el pasado, nos dice el Génesis, hasta el punto que un día decidió exterminar a toda la raza humana, porque se hartó de la maldad de los hombres, de la violencia con la que vivían los hombres, de la corrupción, de la depravación, del degenere en el que vivían la humanidad. Y vino el diluvio. Se hartó Dios. Y luego más adelante la Escritura nos dice que luego se hartó de la depravación sexual de Sodoma y de Gomorra y los exterminó también. Y luego se hartó Dios de la actitud de su pueblo, que nunca le hizo caso, que nunca quiso obedecerlo, que nunca quiso caminar de su mano, que siempre quisieron seguir viviendo en la inmundicia y en el pecado y en la idolatría y se hartó Dios y se los llevó al exilio, y así les fue. Pero nada como haber rechazado a Jesucristo. Mira, comparto contigo Juan 3:36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¡Qué maravilla! Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si hay algo que Dios no va a tolerar y que Dios no le va a perdonar al hombre, es haber rechazado a Jesucristo, el no creer en Jesucristo. Qué fuerte, qué texto, ¿no? El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, claro que está hablando de la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Mira, comparto este texto de 1 Juan capítulo 1, verso 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que Dios quiere y espera es poder tener comunión con nosotros, con el hombre. ¿Qué es esto de vestirse de Cristo? Pues es hablar con Él, es confiar en Él, es depender de Él, es seguirlo a Él, es obedecerlo a Él, es sujetarse a Él, es atenderlo a Él, es vivir para Él. Para Jesucristo, para Él, es hacerle caso, es amarlo. Por supuesto que Dios está molesto con los humanos hoy, pero más allá de sus formas de vida, es por rechazar a Jesucristo y por no hacer caso, por no creer en Él. Entonces, te invito a que replantees tu vida. Aquí el texto que leímos de Romanos 13 nos dice, oye, vive como de día, desecha las obras de las tinieblas, vístete de Cristo, enfócate en Cristo, dedícate a Cristo, ama a Cristo, sirve a Cristo. Cristo es el centro, no los excesos, no la vida mundana de deshonestidad y de excesos, sino Él. Te invito de veras de todo corazón a que
te rindas a Él y hagamos caso de estas recomendaciones. Que conectemos con el momento espiritual en el que estamos. Está por amanecer. La noche está avanzada. El día está por llegar. Está por hacerse de día. Hay que estar listos para eso. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Y pues, Señor, queremos alejarnos de estas cosas que describe aquí este texto, Señor, de estar enfocados en solo comer y beber y en el sexo, Señor, y en la envidia y en los conflictos. No queremos, Señor, ese tipo de vida. Queremos vestirnos las armas de la luz. Queremos andar en la honestidad, en la sinceridad, en la transparencia, en la paz, en el amor, en la misericordia, en la gracia, Señor. Tócanos, convéncenos, Señor, muévenos a tomar las decisiones que correspondan para alejarnos y apartarnos de una vida mundana, de una vida de oscuridad, de tinieblas, Señor. Y que podamos caminar por este mundo el tiempo que nos quede como de día, como dice aquí tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Y gracias por tu presencia, Señor, en nuestra vida. Y gracias por esta promesa que nos has hecho de volver. Anhelamos tanto, Señor, ese momento. Ven, Señor Jesús. Te estamos esperando. Ven pronto, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, pues gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Reciban un abrazo muy cariñoso. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Saludos, Iglesia Viva. Muchas felicidades por el 8º aniversario, que Dios quiera sea el 8º de muchos. Dios quiera que así sea. Iglesia Viva para mí es una comunidad de gente linda, gente escogida por Dios, en donde estudiar y aprender sobre las Sagradas Escrituras es algo fascinante. Ha sido maravilloso conocerlos. Que Dios los bendiga y que nos permita pronto volvernos a ver. Cuídense mucho.